superstar performance right I think I lost my consciousness in a sixth dimension. back to back first round. That I do right now, just sitting It's over. This kid is a super. in a cloud. Oh wow, I'm here right now. Ryan García, el boxeador youtuber, el Pretty Boy, el TikToker del boxeo. Si estás muy metido en redes sociales o has seguido recientemente el mundo del boxeo, probablemente has escuchado este nombre. Famoso, joven y guapo, el deportista de tan solo 23 años ha ganado millones de seguidores en redes sociales, convirtiéndose en toda una celebridad en plataformas como Instagram, YouTube y TikTok. Para las nuevas generaciones, García es una cara muy conocida, más conocida incluso que muchos otros campeones del boxeo. Lo curioso es que García nunca ha ganado un título importante. Ryan Garcia is one of the brightest young stars in boxing. The 21-year-old has movie star looks, arresting charisma, and 4 million Instagram followers, and also a perfect 19-0 record. Hard right hand. Wow. That was sensational for Ryan Garcia. Still, the perception that he's merely the sport's Instagram champ persists, even though he was a decorated amateur, trains with superstar Canelo Alvarez's team, and is coming off his best win yet in November. El fenómeno Ryan García es un hecho sin precedentes. Si eres un joven norteamericano, probablemente la cara de Ryan García te parezca muy familiar, apareciendo en videos de los hermanos Logan Paul y Jake Paul, y también de las TikTokers más grandes del mundo, las hermanas D'Amelio. Quieran o no, sin duda alguna García se ha convertido en el peleador de esta generación, y para muchos niños y adolescentes de la generación Z, probablemente el único boxeador real que conozcan. San Valentín hace una velada con Ryan García a las 6 de la tarde para que puedan ir todas las quinceañeras y se peta. Y es así, es como Justin Bieber del boxeo. Total, y eso total. es de puta madre, de puta madre. Y la gente le tira mucho pues, de que si de, Instagram, no sé qué. Coño, la última pelea cayó y demostró que tiene sus huevos para levantarse. Aunque todavía García no se encuentra en la cima del boxeo, curiosamente ya se encuentra en la cima de las redes sociales. Todo esto coloca a García en una posición privilegiada sin precedentes. Pocas veces visto en el mundo del boxeo y con todos los recursos para que García se convierta en uno de los peleadores más rentables y famosos de la historia. Y aunque tal vez García nunca, ni siquiera se acerque a ser considerado por mucho uno de los peleadores más buenos o letales, el joven de 23 años tiene el potencial de convertirse en los próximos años, convertirse en la nueva cara del boxeo mundial y de generar mucho dinero a su paso. Talking about this kid Ryan Garcia. Tank got his followers from kicking ass. Ryan Garcia got his followers from YouTubers. There's a difference. So you want to be a YouTuber or you want to be a fighter? Tank is a fighter. Yeah, Instagram fighter. We don't worry about him. YouTuber, yeah. He's a pretty girl. That's what he is. He just talk. García solo tiene un pequeño problema que obstaculiza esto. Necesita victorias reales e importantes. Pero veamos algunos otros detalles. ¿Crees? Y me parece de puta ¿Que madre. tiene madera de campeón? Sí, creo que todavía, por ejemplo, no está para Gervonta Davis. Creo que eso sería una locura. Jo. Para mí creo que sería una locura. Creo que la última pelea que le ofrecieron contra Javier Fortuna también era una locura. Aunque Javier Fortuna no sea un campeón mundial consolidado, en plan va un top y tal, creo que era una locura por el tema de que creo que tiene mucha experiencia, que es como muy maduro. Fortuna ha tenido peleas muy duras que todavía le faltan a Ryan García. Pero creo que Ryan García va a ser campeón mundial y va a ser un campeón mundial consolidado. Quien en su momento fue el alumno más aventajado del equipo Canelo, ahora se convertiría en el niño mimado y la mina de oro del exboxeador Oscar de la Hoya, presidente de Golden Boy Promotions.
uno de los promotores de boxeo más importantes de la actualidad. Cuando el Canelo tenía solo 21 años, Oscar de la Hoya, en una aparición pública, le dijo al mundo que el joven mexicano se convertiría en el boxeador de su generación. Y según la última lista de los mejores peleadores, libra por libra, de The Ring, De la Hoya estaba en lo correcto. 10 años después, y luego de su enemistad con Canelo, De la Hoya tiene los ojos puestos en un nuevo muchacho llamado Ryan García. It's like he's been around in the game for a long time, and people know, fighters know they have to fight him in order to get your career to over the top. I feel like I definitely have the potential to be the biggest star in boxing overall, not even just lightweight division. He's on the verge of breaking through, and yet he's the most popular fighter out there. En estos días, el hacedor de reyes de Golden Boy está trabajando las 24 horas del día para correr la voz de que otro cautivador veinteañero, Ryan García, está listo para asumir el trono. Claramente De la Hoya no solo ve potencial como boxeador, sino como imagen para vender mucho pay-per-view y ganar mucho dinero con él. He's young, he's a pretty boy. Ryan Garcia! He's undefeated. He's super fast. I've been doing this since I was 7 years old. He's the next Oscar de la Hoya, he's the next Floyd Mayweather, he's the next Canelo, all wrapped in one. Instagram es la nueva medalla de oro, dijo De la Hoya. En otra ocasión aseguró, Ryan tiene muchas ventajas. El hecho de que ya sea tan conocido es absolutamente importante y lo ayudará a construir su popularidad. Puede convertir a mucha gente en fanática del boxeo que no lo sería. Oscar de la Hoya reveló que tenía la intención de ayudar a Ryan a firmar un contrato sin precedentes de $700 millones en el futuro, porque pensó que podría convertirse en la estrella más grande del boxeo que haya visto. Eso casi duplicaría lo que Golden Boy ayudó a negociar por Canelo Álvarez, quien obtuvo un contrato de $365 millones por tan solo 10 peleas. Un tío que con 23 años es un tío súper exitoso, es guapo, la verdad, cuida muy bien sus redes sociales, su apariencia, tal, no sé qué. Y eso a la gente le jode. Si Ryan García, en vez de ser así, sería un tío bajito, gordito, sin éxito, tal, no sé qué, que todas las niñas no estuviesen detrás de él, seguramente que no tendría tanto hate. La gente diría, ay, mira, pobrecito. El invicto García tiene 18 knockouts en 22 peleas y ya está en una lista corta de casi todos los peleadores de alto perfil dentro de las 10 libras de la división de peso ligero. Y es que para muchos, esta misión de la Hoya ya empezó desde hace algunos años y utilizaría a García con la misma estrategia que en su momento utilizó a Canelo. Colocar a García ante peleas en las que pueda lucir bien para así inflar sus estadísticas y crear cada vez más hype para con el joven peleador. De La Hoya already lost Canelo. All he's got is this guy. I mean, he's hanging on by a string. That's all he's got, Ken. And he's not going to risk his golden goose, his new golden goose. He's not risking him. He's going to make money fighting guys that are mirages. Guys like Fortuna. Pero todo parece indicar que a García y De la Hoya le queda poco tiempo más con esta estrategia. Y tras su última pelea con el dominicano Javier Fortuna, todos exigen para García un más retador. Yeah, he's gonna fight guys, and they're out there that have good records. Canelo did it. He did it with the Plants, and he did it with the BJ Saunders. And the guys from Europe, all those guys. And I'm not knocking those guys. They're okay, but they weren't what they were purported to be, what they were built up to be. They built up
a mirage with their record and made you think, oh yeah, we're going to get a real fight. That's what they're going to do, and they're doing. And listen, it's smart, it's business. Y los dos grandes nombres que se mencionan para ser los próximos contendientes de García podrían marcar un antes y un después en la carrera de García. De realizarse cualquiera de estas peleas, García obtener la victoria, demostrar de una vez por todas si seguirá considerado como otro boxeador más de redes sociales o se convertirá en la figura icónica del boxeo que tanto quiere De La Hoya. Garbotan Davis o Isaac el Pitbull Cruz. Así lo exigen cientos de internautas para retar a García. Vamos a ir a dar. Hey, Ryan, Oscar De La Hoya, están viendo la pelea, sé que están sentados en donde quiera que esté. Está Sean, está BBC, Al Haymon, Showtime. Hagamos la pelea y hagamos que la gente disfrute esa pelea. Vamos a ver si es verdad o mentira lo que habla, que lo sostenga con arriba del ring. Ahora le damos la oportunidad a Ryan García para pelearle donde él quiera. Ahí está el Pitbull para demostrarle al mundo que se está para cualquier 135. Y en el caso de Davis, en los últimos días, tanto García como su manejador, Oscar De La Hoya, han demostrado más de una razón para realizar la pelea. El beef entre García y su equipo contra Davis y su manejador Floyd Mayweather hace cada vez más ansiada la pelea. García versus Gervonta. Lo que sí queda claro es que las próximas peleas para García son claves para su carrera. Y aunque el mexicano-americano poco a poco se va ganando el respeto del mundo del boxeo, sin duda alguna, su fama en redes sociales es todavía mucho mayor al tan ansiado respeto que García busca en el mundo del boxeo. ¿Qué opinas de los comentarios de Canelo hacia Ryan García? ¿Qué fueron? Que tiene que ganar antes algún campeonato antes de hablar. Sí, cierto punto sí tiene razón. Obviamente tienes que probarte para hacer para tener la confianza, ¿no? de hablar. Obviamente Ryan García no ha peleado, hasta ahora no ha peleado por un campeonato mundial, pero ya está listo para pelear por un campeonato mundial. Pero fíjate que Ryan García tenía la razón, porque cuando Ryan García pelee por un campeonato mundial, no va a ser contra un Matthew Hatton. Pero decir que García es solo una figura de redes sociales es tratar de engañarnos a nosotros mismos. Sin duda, el boxeador tiene mucho que ofrecer como peleador al mundo del boxeo. Es imposible quitarle credibilidad a Ryan García como boxeador profesional, ya que García fue primero boxeador antes que todo, a diferencia de figuras como los hermanos Paul. Aunque todavía no le podemos llamar campeón a Ryan, García es indiscutiblemente un boxeador profesional consagrado. García no es solo fama. El joven méxico-americano tiene un muy buen nivel de boxeo y su estilo es muy entretenido de ver. King, I do or die king. I take purple to the head like a Viking. La realidad es que en sus peleas García muestra todo lo que el boxeo y los fanáticos del boxeo desean ver. Es eléctrico en el ring, combinando la velocidad de los golpes de élite y un poder devastador mientras logra un récord de 23-0 para comenzar su carrera. 18 de los cuales llegaron por knockout. Con solo 23 años, es uno de los principales contendientes emergentes en la emocionante división de las 135 libras. Y su reciente pelea contra Javier Fortuna lo demuestra. García se veía físicamente más grande que Fortuna. El México estadounidense mandó a la lona al dominicano en 3 ocasiones, en los asaltos 4, 5 y 6. El ex campeón aguantó todo lo que pudo, pero las peleas anteriores que lleva a la espalda le pasaron factura.
Aquí el Canelo enseñándole a Ryan García cómo se hace. Sí, Ryan, es por aquí, es por aquí, es por allá. Miren el jab que le saca de abajo, qué bonito, mira. Ni se lo espera. Fíjate que lo agarra de sorpresa Ryan García ahí con ese. Es un monstruo el Canelo. Yo sé que a muchos de ustedes le cae más, pero es un monstruo. Desde el primer asalto, García impuso condiciones con su jab, lanzó su zurda y mantuvo a Fortuna a distancia. Para el quinto asalto, García salió a rematar con Fortuna, repitió la dosis con su derechazo al estómago y el dominicano volvió a caer al piso. Tomó aire y orgulloso siguió en la batalla. Una batalla muy desigual. Fortuna logró sobrevivir al huracán del quinto asalto. La esquina le advirtió que si no daba una mejor pelea, iban a detener la misma. García no tardó mucho en apuntar los cañones y descargar toda la furia sobre el dominicano. Fortuna recibió 3 golpes en la cabeza antes de caer. Ahora vio al árbitro y con la mirada y un movimiento de cabeza le dijo que no quiere continuar más. La realidad es que en el deporte se necesitan figuras jóvenes para seguir renovándose, imágenes que las nuevas generaciones adopten para que el negocio pueda seguir funcionando durante muchos años. Esto lo han mantenido a la perfección deportes como el fútbol y ligas como la NBA o la MLB. Personas jóvenes con quien las nuevas generaciones conecten y se sientan identificadas. Fernando Tatis es la nueva cara de la Major League Baseball. García tendría todo para convertirse en la nueva cara del boxeo. Y es que la carrera de Ryan García es sin duda única, aunque todavía tiene mucho que demostrar. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal del Viejo Confiable TV.